Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, buenos días. Hoy consideramos necesario, desde el Grupo Parlamentario Popular, debatir sobre adopciones. Y por eso traemos esta interpelación trascendental, vital, podríamos decir, para el futuro de muchos menores y familias asturianas. A modo de introducción, hemos de manifestar que el comienzo de tramitación de una adopción nacional y una internacional guardan gran parecido, dado que la solicitud y la documentación que debe acompañarla son prácticamente idénticas. En ambos casos va a ser necesaria una valoración de los solicitantes de adopción. Si bien los tiempos de espera son mayores en la nacional, dependiendo de las comunidades autónomas, debido al menor número de niños susceptibles de ser adoptados, lo que en la práctica trae consigo un menor número de solicitudes. Esto está cambiando en los últimos años en comunidades como la asturiana, donde hay más solicitudes de adopción nacional que internacional y la existencia de menos medios para este tipo de adopción. La edad media de los niños está entre los 4 y los 6 años, aunque esto no quiere decir que en algunas ocasiones se den casos de adopción de bebés. Los niños susceptibles de ser adoptados en la provincia son aquellos dados en adopción con el consentimiento de su familia biológica. Sin embargo, los que no cuentan con ese consentimiento pasan al programa de adopción fuera de la provincia. En el caso de Asturias, al ser una comunidad autónoma uniprovincial, se reduce considerablemente el número de posibles adoptados. En lo que tiene que ver con el marco competencial y de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, el Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores. Para el ejercicio de sus funciones en materia de menores tenemos el Instituto Asturiano para la Atención Integral de la Infancia. Es necesaria, urgente, podríamos decir, la actualización normativa en esta materia. De acuerdo con el Plan Integral de la Infancia del Principado de Asturias, deberían de ser aprobadas para reforzar la legislación en el ámbito de la protección del menor los siguientes reglamentos, como así se recoge en el mismo. Reglamento de la Ley de Protección de Menor del Principado de Asturias. Reglamento de condiciones y requisitos higiénico-sanitarios que se han de observar en los centros de alojamiento de menores. Reglamento de la Comisión de Participación. Reglamento de mediación familiar. Decreto de catálogo de prestaciones donde se incluyan las actuaciones dirigidas a garantizar la protección de los menores y reglamento de creación, organización y funcionamiento del Consejo Asesor y Consultivo de Infancia, Familias y Adolescencia. Hasta la fecha no ha sido aprobado ninguno de ellos. Ninguno. ¿Alguno compromiso suyo, consejera? Sobre esta urgente y necesaria actualización normativa quisiéramos saber qué va a hacer. El objetivo principal a favor del menor es el de destitucionalizar a los menores. Para ello se debe actuar con mayor agilidad, tanto en los acogimientos de familia extensa como en los de familia ajena, como en las adopciones, garantizando la seguridad y el beneficio del menor. Y precisamente sobre garantizar la seguridad y el beneficio, no solo del menor, sino también de las familias que inician los trámites para adoptar, quisiéramos preguntarle por un asunto que saltaba a la opinión pública la semana pasada y que afectaba a 3 familias asturianas que después de pagar en torno a 7.000 euros, vieron como la ECAI, la entidad colaboradora que gestionaba sus adopciones en Etiopía y Burundi, decidía no seguir adelante tras declararse en bancarrota. Según parece, estas familias se han reunido con el Principado y quisiéramos conocer de primera mano qué va a hacer para ayudar a estas familias, que se sienten, como no puede ser de otra manera, desoladas, estafadas y desilusionadas. No hace mucho tiempo atrás, la Asociación Asturiana de Familias Adoptantes, Asturadop, pedía al Principado responsabilidades por el caso del menor que hacía meses había sido entregado a su madre biológica de Oviedo y separado de su familia de preadopción. Desde la asociación aseguraban que la Administración había actuado mal desde el principio y aunque subrayaba que este era un caso excepcional, reconocía que había sembrado las dudas y el malestar en este colectivo. Lo que nos lleva a preguntarle ¿cuánto duran los acogimientos preadoptivos? La ley marca que pueden durar entre 2 meses y 1 año, aunque en la práctica a veces la sentencia de adopción tarda algo más en llegar por la falta de agilidad en los juzgados.
La adopción nacional implica un periodo de preadopción que ronda entre 1 año y 2, y un tiempo en el que los sentimientos y la burocracia van separados. Estos ejemplos no son meros casos, hay muchos más. Recientemente, en concreto, el pasado 13 de marzo, nos reuníamos en nuestro grupo parlamentario con un matrimonio avilesino que también tenía problemas con una adopción y que, por motivos de confidencialidad, entenderá que no facilite sus datos. La pasada semana se hacía público un dato que nos llamó poderosamente la atención y sobre el cual nos gustaría también escuchar su opinión. Asturias no dio en adopción ningún bebé en 2016. En España, un total de 180 bebés fueron entregados en adopción el pasado año. Una decisión totalmente legal que no tiene ningún tipo de consecuencias penales para los progenitores. Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a reflexionar y plantearle una sencilla pregunta, señora consejera. ¿Qué está pasando? Hemos de reprocharle que los números en materia de adopciones no están nada claros. Los del año 2015 los encontramos en la memoria del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia. Y permítame que me refiera a los menores protegidos por el sistema. Nos informaban ustedes del número de expedientes abiertos en 2015, 415, de los expedientes activos, 2.666, de las solicitudes de adopción presentadas, 52, de las adopciones nacionales, 22, de las internacionales, 17, 628 acogimientos familiares y estimaban que rondarían unos 400 los menores que tutelaban y a los que tenían que buscar familia. Les recuerdo que de acuerdo con el Plan Integral de la Infancia deberían realizarse memorias anualmente. Sin embargo, en 2014, por ejemplo, no se elaboró. Recientemente nos informaba usted por escrito del total de expedientes abiertos de protección de menores durante los años 2015 y 2016, en concreto hasta finales de noviembre. Y hemos de decirle que no coinciden con los datos de la memoria. No es la primera ocasión en la que equivocan los números. En cualquier caso, quisiera que nos despejase esta duda, porque comparando los años 2015 y 2016 con los datos que nos ha facilitado por escrito, observamos que descienden los expedientes abiertos en acogimiento o familia extensa, 21 en 2015, 12 en 2016, en acogimiento en familia ajena, 4 en 2015, 3 en 2016, y en proceso de adopción, en 2015 4 y 1 únicamente en 2016. En esta misma respuesta escrita que nos daba usted se refería a las adopciones en 2015, 22, y en 2016, 32. Dice el refrán que más vale prevenir que lamentar. Y por si acaso usted, el pasado martes, antes de ayer, entiendo que a raíz de esta interpelación, daba a conocer la memoria de 2016 del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia que usted preside. Casualidad. A simple vista, los datos no nos encajan con lo que usted nos facilitaba a 30 de noviembre de 2016. Pero bueno, le dejamos el margen de la duda para que nos lo explique en su turno. Asimismo, comprobamos que descienden las adopciones internacionales y los acogimientos familiares. En cualquier caso, insisto, quisiéramos conocer también su valoración al respecto. En definitiva, con esta interpelación, más allá de los números, queremos saber qué está pasando en su consejería con las adopciones. ¿Qué pretende hacer para reducir los tiempos? ¿Qué prefiere, niños en centros de menores o niños en familias? El dato que nos facilitaba usted el pasado martes era terrible. 102 niños incorporados a los centros de menores de la red del Principado, cerrando el año con un total de 355 menores alojados en centros, que esperamos no estén en edificios que se encuentran en un lamentable estado, como sucede con el Centro Materno-Infantil de Oviedo, que lleva años, señora consejera, padeciendo el olvido y la dejadez del Gobierno socialista. En fin, lo que queremos conocer es qué medidas va a adoptar para promover, para incentivar el acogimiento y las adopciones en nuestra comunidad autónoma. Gracias, señor Rodríguez Feito. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias. Bueno, consejera, yo permita que le diga que en un principio estas respuestas que nos da suenan como excusas de mala pagadora. Está visto que a usted los números no son su fuerte, desde luego, los números no son su fuerte.
Porque es usted, como bien ha reconocido, también quien rectificó la información que nos viene dando. Fue usted o ustedes en la consejería los que la equivocan. Por lo tanto, ¿qué credibilidad le podemos dar? Si un día nos envían unos datos y al cabo del tiempo nos los rectifican. Pero bueno, está visto que no tenemos credibilidad ninguna, ni nosotros ni la prensa, según usted acaba de manifestar hoy aquí. En cualquier caso, por mucho que hoy aquí pretenda disimularlo con esta contestación que nos ha dado, lo cierto es que no vemos que vaya a cambiar nada. No nos ha contado cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos en materia de adopciones. La realidad, siempre tozuda, por mucho que se pretenda disfrazar, termina por colocar a todo el mundo en su sitio y su gestión en materia de adopciones se está viendo sobrepasada por las realidades que hoy constatamos. Son muchas las familias asturianas que podrían contar todas sus experiencias. Fíjese, yo le hablaba de un matrimonio avilesino, hablábamos de esas familias y yo le voy a reseñar muy brevemente solo dos historias reales. La primera es un matrimonio de Salinas que iniciaron una adopción internacional. Tardaron 8 meses en conseguir el certificado de idoneidad, cuando la ley habla de 6. Tenían esas dos opciones, de ir por el proceso de adopción a través de una ECAI. Por ahí lo iniciaron. Al cabo de 8 meses también decidieron dejarlo porque no avanzaba y optaron por la vía libre. Se gastaron más de 30.000 euros en la adopción de un hijo. Nos reconocían que los plazos eran muy amplios, muy largos, que conocían a familias que llevan más de 7 años en esta región esperando procesos de adopción en países como China, y hacían especial hincapié en que tenía que haber transparencia en todo el proceso. Y sobre todo, me llamó la atención que hacían especial hincapié en las cuestiones referidas a la salud de los niños. Otra historia, la segunda historia que le quiero contar, es una madre soltera de aquí de Oviedo, que hace 10 años que adoptó. Tardó 1 año y medio en obtener el certificado de idoneidad. 1 año y medio en obtener el certificado. 1 año tardaron desde la consejería en llamarla por primera vez para iniciar todo el trámite. Igualmente nos confirmó que el coste aproximado fue de unos 25.000 euros de hace 10 años y nos destacaba que la consejería son lentos en los trámites, no asesoran de ningún tipo, no te dicen en qué país es mejor para adoptar. Lo único que le dijeron fue que España era muy difícil, nada más. Y denunciaba una orfandad total de los padres. Creía que se podían hacer mejor las cosas desde la Administración regional. Me comentaba que desde el Principado estaría bien que tutelasen y ayudasen de alguna manera a los niños y a las familias cuando llegan aquí. Consejera, no puede disfrazar esta realidad de tener a las familias esperando, sin saber nada. No puede tener a 355 menores alojados en instituciones cuando hay familias que quieren, que desean acoger, adoptar. No puede incumplir plazos. Es inaceptable que se tarde hasta 13 años en finalizar un proceso de adopción en Asturias. Lo que hemos podido constatar por la información que usted nos ha facilitado, salvo que ahora vuelva a estar errónea, que también es una posibilidad. No puede seguir dándonos esta información de forma sesgada, como ha hecho usted hoy aquí, en esta materia que coincido con usted, tan importante y tan delicada. Porque lo dicho, es que es una información que usted enmienda de un día para otro. Así no puede seguir, consejera. En este tiempo hemos recibido aquí innumerables familias que quieren adoptar, que nos cuentan lo duro que es estar esperando, endeudándose. Ahora mismo en Asturias cada vez son más las familias que se lo piensan 2 veces antes de adoptar. Y si hablamos de un bebé, eso ya es misión imposible. En las adopciones internacionales, las experiencias que nos han transmitido coinciden en que el periodo de espera se hace muy largo y las familias se sienten muy solas y perdidas. Los adoptantes se embarcan en un proceso que exigirá no menos de 25.000 euros, entre 25.000 y 30.000 euros, en las adopciones internacionales. Y, sobre todo, no desesperar. En Asturias, las cosas, consejeras, se están poniendo muy crudas en materia de adopciones. La adopción internacional es muy complicada. ¿Por qué? Porque los países, que no es su responsabilidad, es cierto, exigen cada vez más requisitos y los tiempos se dilatan. Hablamos de una media de 6 años de espera, aunque depende de cada país. Y si hablamos de la vía nacional, una adopción puede tardar una media de 4 años. Mientras tanto, en Asturias, insisto, tenemos 355 menores en instituciones públicas. Y nosotros,
al igual que usted, señora consejera, ha entendido de su intervención inicial, no queremos niños en instituciones, queremos niños con familias. Y mucho menos cuando ha sido usted quien ha reconocido públicamente las carencias en los centros de infancia, en estas instituciones públicas. En el año 2014 ya se denunciaba que la adopción nacional estaba casi parada. Los certificados de idoneidad no llegan en tiempo y forma, llegan lentamente, van demasiado lentos. El tiempo legal, que deberían de ser 6 meses, normalmente no se cumple, lo que nos lleva a pensar que ustedes tienen un tapón en su consejería que impide las adopciones. En lo que tiene que ver con la actualización normativa, lo acabamos de escuchar. En materia de adopciones no debe quedarse cruzada de brazos, esperando por ese nuevo desarrollo de la ley del menor. Finalizo, presidente. Este era un compromiso de su programa de gobierno para esta legislatura. De acuerdo con el Plan Integral de la Infancia del Principado de Asturias, su plan debería ser aprobada para reforzar la legislación en el ámbito de la protección del menor, el reglamento de la ley. Y, señora consejera, no queremos recibir respuestas erróneas, escritas por funcionarios de su consejería, como es usual en el ámbito que nos ocupa, sino que queremos poder preguntarle, repreguntarle como hacemos aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pretende? ¿Que las familias abandonen? ¿Quién pierde en estas situaciones, consejera? Nosotros creemos que todos. Entendemos que hay que ayudar, que hay que tender la mano a las familias que quieren adoptar y le proponemos que en ese sentido abra espacios de reflexión. La emplazamos a que busque soluciones en pro de mejorar la agilidad lo más posible de las adopciones en Asturias. Eso sí, coincidimos con usted en dar pasos seguros hacia la consecución del máximo objetivo, que es garantizar los derechos de los niños a tener una familia, y esto es lo que desde nuestro punto de vista debería de primar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra.